Bien, hermanos, con todos, la paz y la gracia del Señor Ezequiel Jonás mora en vuestros corazones de todos ustedes. Hoy pues, cuanto más ya se acercan los días afligidos, nosotros debemos acercarnos más, sea donde estemos, así estemos en la China, así estemos en Rusia, así estemos en qué país, o en África o en Asia, porque los días afligidos nos van a perturbar cada día más y más. Si nosotros no aprovechamos este tiempo de paz que todavía hay con nosotros, mañana más tarde será más afligido en nuestros días. Por ejemplo, ahorita estamos, hermano, en tiempo de guerra, en tiempo de aflicción, pues hay guerra política y no guerra social aquí en el mismo Perú. En el mismo Perú ahorita hay crisis por diferentes razones, ya sea por el alza de los precios, ya sea también por los aglomerados, o ya sea también por la mucha demanda y ya también los altos precios que está habiendo en diferentes lugares del Perú y cuanto más en diferentes países. Esto no es pues casualidad o que siempre hubo problemáticas, no. Siempre Dios ha permitido que haya pues problemas, pero hoy se acerca más problemas, más pruebas para la humanidad. Precisamente, mientras que la gente sigue viviendo en felicidad, es difícil que van a poder acercarse. Entonces Dios mismo permite que haya pues aflicción para la gente. ¿Ve? Si hay aflicción, entonces por lo menos toman en conciencia y se remuerden el corazón las gentes, asimismo los israelitas, que aún todavía estamos en rebeldía. Entonces, hay que concertar con Dios y a llegar a un trato con Dios, para que ya no pues estemos más desviados. Por ejemplo, ahorita mismo los mismos israelitas son los que están pues más afanados, por ejemplo, en el mundial que se va a ir a Qatar 2022. Los mismos israelitas son los que más están afanados en la vida humana. Entonces, ¿y nosotros cómo pues vamos a avanzar así? Entonces, a nosotros, la crisis misma a nosotros mismos nos va a golpear. ¿Ve? Hoy pues, hermanos, ahorita sabemos que hay guerra económica y guerra política. Ya Rusia y China y Estados Unidos están en problemas. Precisamente en esta guerra económica y política va a ganar Rusia. ¿Ve? Va a ganar Rusia porque así está determinado la profecía. Los hermanos que piensan, o algunas personas que piensan que esto va a pasar, no, estamos en guerra porque precisamente vamos a ir a otro modo de vivir con nuevas finanzas, con nuevo cambio, con nueva moneda del mundo. ¿Ve? Entonces, esto Dios determinó para que, para que la gente ya pues vea qué vamos a hacer, hermanos. ¿Ve? Y después de esto, después de esta guerra, van a venir más aflicciones. Después va a determinar la guerra entre Rusia y China. ¿Ve? Y China ya también va a dominar el mundo con el petroyuan. ¿Ve? Y así sucesivamente, porque en la profecía de Daniel capítulo 2, versos 44, habla de los reyes. Y así también en Daniel 1, 2, 3, 4, habla de los 4 bestias. Estos 4 bestias son los que tenían que tomar poder en estos tiempos. Las 4 bestias fieras más grandes. Y precisamente son los países que tienen más territorio, tienen más poder económico, más poder, por ejemplo, en la población. A China, por ejemplo, China es un país, a China ningún país lo gana en población, en sobrepoblación todavía está. Por ejemplo, Rusia tiene un territorio más grande para poder pues expandirse y poder trabajar en sus armas, en su proyecto nuclear que están ahorita en estos tiempos. Por ejemplo, Estados Unidos es una potencia en la economía, ¿ya? Y esta economía pues están tratando de, como decir, de eliminar, ¿ve? Porque es muy abusivo precisamente la nación norteamericana es muy abusivo y con los derechos humanos. Entonces, de tal manera la ONU pues ha determinado que de repente pongan sanciones precisamente a Estados Unidos y de ahí llega el mando Rusia, el país de la Unión Soviética. Entonces, hermanos, después de todas estas batallas de las 4 bestias, como hablé pues en mi canal de YouTube, van a venir la Guerra Santa, la cual los mundanos lo llaman la Guerra Santa, y como por los israelitas se le reconoce la Inquisición. La Guerra Santa es pues que antiguamente hubo Guerra Santa ya. Cuando se dice Guerra Santa quiere decir guerra entre dioses, guerra de los dioses contra los demonios. ¿Ve? Ahorita, hermanos, después de todo esto,
antiguamente, hermanos, por ejemplo, había guerra entre los religiosos. Los griegos y los romanos querían y obligaron y trataron de eliminar las costumbres de los judíos, de los israelitas. Los judíos, pues, no queremos decir también que eran los muy sanos, santos también, sino que también ellos faltaron al Señor. Por eso Dios también les entregó en manos de los griegos. Después de haberlos entregado a manos de Babilonia, los entregó a las manos de los griegos, de los espartanos, y finalmente de los romanos. ¿Ve? Entonces, ¿cómo sucedió en esto en aquellos tiempos? Por ejemplo, hermanos, si nosotros estudiamos la escritura, antiguamente, pues, había un rey llamado Antíoco. Este rey Antíoco, como dice en el libro de Macabeos, trató, pues, de invadir a la nación judea. ¿Y para qué? Para que sean adoptadas con las costumbres griegas. Pero cuando más maltratados estaban estos israelitas, entonces, ¿qué hicieron? Por ejemplo, dice 1 Macabeos capítulo 8 versos 18. Y de esta manera esperaban librarse de la opresión de los griegos, ya que estos trataban como a esclavos a los israelitas. Ya no les esclavizaron los judíos, sino les esclavizaron los griegos. Entonces, para liberarse de la opresión de los griegos, llegó a ser una potencia mundial en aquellos tiempos, Grecia. Entonces, ¿qué hizo Judas Macabeo? Judas Macabeo trató de unirse con los romanos. Algo que en la escritura no está estipulado, hermanos. Algo que en la escritura no permite, en las leyes del Señor, no, nada por nada, pues está permitido hacer alianza con los demás reinos, así sea políticos, así sean, pues, empresas, instituciones. No está permitido de hacer alianza con aquellos hombres, porque ellos, pues, como dice la escritura, van a desviar al pueblo de Israel. El libro de Éxodos capítulo 34 versos 12 dice: guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti, dice. Éxodos 23:32 también lo explica. Guárdate de que no te hagas alianza, dice. Entonces, aquellos tiempos, pues, humanamente, después de haber ganado, o después de haberse visto, pues, también en opresión, en conquista de los griegos sobre los judíos, entonces, asimismo, ellos, pues, pensaron, pues, liberarse uniéndose con otros países, ¿ve? Pero eso era algo faltoso, porque ya sabía que iba a haber más adelante consecuencias. Dice así, por ejemplo, Éxodos 23:32. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. Porque cada país, cada reino, ahorita tienen sus dioses, para que progresen en su política, o en su economía, o en su idealismo, o en su ciencia. Ellos tienen sus dioses, y ellos exclaman a sus dioses, ellos claman a sus dioses. Entonces, así sean políticos, así sean, por ejemplo, ¿cómo nos diferenciamos en estos tiempos? Por ejemplo, de qué pueblo o de qué religión se hacen diferenciar. Pues nosotros nos consideramos todavía como institución religiosa, no como pueblo, o no como pueblo, aunque ya somos pueblo, pero la gente humana considera al pueblo israelita todavía como institución religiosa nada más. Entonces, cada religioso, cada político, cada cultura tienen sus dioses, sus costumbres. Entonces, Grecia, pues, llegó a ser una potencia y trató de conquistar, pero obligadamente, a los judíos, a los israelitas. Y los israelitas en aquellos tiempos, pues, estaban pasando por unos problemas, estaban pasando también con un fracaso, también estaban pasando por un divisionismo. Entonces, desde aquellos tiempos, hermanos, ya había pecado contra Dios. Entonces, Dios los abandonó en manos de los griegos. Y como ya lo abandonó en manos de los griegos, entonces los israelitas trataron de defenderse, vengarse, que no sea eliminada, reaccionaron para que no sea eliminadas las leyes de sus antepasados, ni las costumbres de los israelitas. Entonces trataron de luchar, pero de todas maneras no era el todo, porque seguían habiendo guerras. Y eso era antes, por ejemplo, 150 años, 100 años antes de Cristo, antes de que Cristo ya aparezca en la primera venida en Judea. Entonces, pasados esos tiempos, hermanos, se unieron con los romanos. Y al unirse con los romanos, ¿qué es lo que sucede? Dice, mis hermanos.
Libro de 1 Macabeos capítulo 8 versos 19 dice: Los enviados de Judá partieron a Roma, desde donde llegaron después de un viaje largo, y ahí entraron al Senado y tomaron la palabra diciendo: Judas Macabeo, sus hermanos y el pueblo de Israel nos han enviado ante ustedes para concertar una alianza de paz y para que seamos contados entre sus aliados y amigos. Los romanos aprobaron esta proposición, y esta es la palabra y la copia de la carta que escribieron en tablas de bronce y enviaron a Jerusalén para que fueran memorial de paz y de alianza. Entonces, en aquellos tiempos, de todas maneras fallaron. Y estos romanos, al verse esta proposición, entonces aprovecharon la amistad y les hicieron una trampa. ¿Ve? Y les hicieron una trampa porque los romanos, pues, la gente que no teme a Dios, así como ahorita también hay gente romanos, la cual se dicen ser católicos, ellos pues siguen las costumbres de Roma, porque antiguamente políticamente era dominado como Roma, y Roma dominaba a su reino, y a todos los países trató de dominar antes de que venga Cristo. Entonces de esa manera fallaron, hermanos, fallaron. Y los romanos pues poco a poco tuvieron la amistad y asimismo fueron conquistados por los romanos. Y había una problemática entre ellos, con los judíos, con los griegos, y hasta que llegó el tiempo de Jesús, del Cristo. Hermanos, no creamos que este relajamiento de los israelitas viene desde ahora. Siempre ha sido desde antes. Así como en aquellos tiempos trataron de hacer alianza Roma con los judíos, o los judíos con los romanos, así también ahora en estos tiempos, cuando ya el padre Ezequiel, nuestro rey Ezequiel, restauró el pueblo de Dios, todavía humildemente y calladamente, silenciosamente como institución religiosa en el Perú, también los católicos, los romanos de allá, los papados, ahorita los que se consideran ya no reyes sino papas, pero sin embargo es como un nombre silencioso para que con la gente no se dé cuenta. Entonces también mandaron cartas, así como mandaron cartas los romanos a los judíos después de que aprobaron. Y eso es pues, hermanos, que trataron también de someterlo a los pies de los romanos a nuestro Señor Ezequiel. Pues eso ahorita los israelitas aquí en el Perú no saben, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en otros países. O tal vez algunos sí saben, pero como dice, se hacen la vista gorda y no quieren pues, como dice, aclarar esto al pueblo, cómo estamos y cómo están trabajando. Si antes han querido aniquilarnos, ahora van a hacerlo igual. Porque nosotros, los israelitas, somos un peligro para sus tradiciones de ellos. Somos un peligro, somos una competencia para sus tradiciones de ellos. Los israelitas somos un blanco en que nosotros vamos a, tarde o temprano, vamos a conquistar. Ellos se ven amenazados. Entonces, por lo tanto, tratan de, por ejemplo, de unirse políticamente con el FREPAP. Tratan de hacer alianza. Religiosamente también han querido hacer alianza con los israelitas. Pero como los israelitas no se dejan para hacer alianza, entonces, ¿de qué manera actúan ellos? Utilizan a los líderes religiosos, a los líderes políticos, o a los congresistas, a los gobiernos, al gobierno regional. ¿Para qué? Para hacernos la vista gorda, para insultarnos, y religiosamente a veces hasta nos insultan de sextas de otra religión. Entonces, hermanos, en esto queremos llegar a entender en que desde aquellos tiempos la cuarta bestia, que como así dominó después de las cuatro bestias que sucedió allá en el oriente, aquí en este tiempo también sucede las cuatro bestias. De las cuatro bestias, el último reino, la última bestia, nuevamente va a seguir siendo Roma. Porque con Roma empezó a matar al Cristo, ahora también va a querer hacer guerra al Cristo, en Roma mismo. Y sus líderes que están siendo gobernados y están gobernando en Roma son pues gente negra, gente que ellos no tienen ningún, por ejemplo, no se les pasa ni un poquito por la mente de algo cosa bueno. Todos ellos tienen atrocidad, de engaño, de falacia, para poder eliminar a todos los cristianos y a los israelitas. Después de esto, hermanos, que estamos viendo estas guerras
económicas y políticas, vamos a llegar a entrar en guerra religiosa, guerra santa. Es ahí donde vamos a entrar más aflicción nosotros. Es ahí donde se le dice la Inquisición. La Inquisición pues va a ser persecución. Entonces, en aquellos tiempos ya pues nadie va a poder celebrar sus tradiciones. Si por ejemplo lo que conquistaron los españoles a los incas era una conquista, una persecución a los incas, a los líderes del imperio incaico, eso no es nada, ahora va a ser tortura. Pues hermanos, nosotros, mientras que nosotros tenemos ahorita esta paz y esta alegría de poder gozar y disfrutar de estas fiestas que el Señor, nuestro Padre Ezequiel, revivió, ya no en el oriente sino acá en el occidente, y para que nosotros pues nos gocemos con la inspiración del Espíritu Santo, entonces nosotros debemos estar gozosos, agradecidos con nuestro Señor Ezequiel Jonás. Y aún así, para que en nosotros haya fortaleza, debemos estar pues predicando el nombre del Señor. Porque cualquier israelita que triunfe con el nombre del Señor, ellos nada más gozarán. Después los demás hermanos israelitas o religiosos dominicales, tercamente que quieren seguir predicando el nombre de Jesús y no les interesa predicar el nombre nuevo del Señor, del Cristo, que hoy pues se llama Ezequiel Jonás, va a ser totalmente tarde. La terquedad no les va a llevar a nada bueno. La terquedad más allá, más adelante les va a hacer recién dar cuenta, pero va a ser angustioso ya en aquellos tiempos. De nada va a servir reaccionar tarde y decir ya hoy sí vamos a predicar el nombre de Ezequiel Jonás, porque todo es exitoso con el nombre del Señor. Sin el nombre del Señor no hay progreso, ni en negocio, ni en prédica, ni en política, ni en la agricultura. Entonces, de tal manera, si nosotros predicamos el nombre del Señor, incluso seremos liberados de estos tributos que nos hacen pagar obligadamente, de estos impuestos, algo que ni siquiera nosotros debemos pagar, porque según hermanos, según lo determinado de las leyes del Señor, nosotros solamente debemos pagar tributo a Dios. Veamos por ejemplo lo que dice en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 29. Atribuid a Jehová la gloria debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de él, postraos delante del Señor en la hermosura de su santidad. 28 dice: atribuid al Señor, oh familias de los pueblos, atributad al Señor gloria y potencia, y tributad a Jehová la gloria debida a su nombre. Ahí está, hermanos. Aquellos tiempos daban tributo, si era de pagar impuesto o tributo a la SUNAT. Aquellos tiempos pues no existía SUNAT. La SUNAT es como decir, es una institución del Perú y de cada país que tienen así, para suprimir a los ciudadanos. Entonces, y ellos pues se aprovechan de esos impuestos para seguir haciendo sus arcas satánicas. Que en todo tiempo, hermanos, con el esfuerzo, con el impuesto, con las fuerzas, con el sudor de los ciudadanos, ellos han manejado la economía y han manejado a su conveniencia. Si todas las gentes del Perú serían conquistadas por la verdad, por la prédica, por el armamento espiritual del Señor, entonces toda esta gente